Voy con el especialista de Actinver y Ramón de la Rosa, que es su director de economía de Actinver, análisis económico, pues cómo están las cosas en el mundo de la economía. Y te saludo, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días. Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo ven ustedes en la mesa de análisis todo lo que está pasando en México y en el mundo, ahí con la pandemia? Aquí, sí, hombre, 2020 se aplica, creo que cada semana esta frase de hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasa una década, ¿no? ¡O un siglo! Exacto, exacto. En el caso 2020 es un siglo. Pues mira, Pedro, hay demasiada volatilidad actualmente en los mercados. De hecho, acabamos de terminar septiembre. Es el primer mes en que las bolsas en Estados Unidos retroceden después de los niveles tan bajos que vimos en marzo. Por ejemplo, el S&P cayó 3,92, el Nasdaq casi 5%. ¿A qué se debe esto? Creo que se están conjuntando dos escenarios donde los factores de corto plazo están pesando, pero también tenemos algunos factores que van a incidir en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el corto plazo, ¿qué está pasando? Pues sigue la preocupación, como bien decías, por el virus. Sabemos ahora que en Europa está esta segunda ola de contagios, donde algunos países como España tienen más casos que los que registraban en marzo, y esto lo está obligando a implementar nuevas medidas de restricción a la movilidad, ¿no? Dejando otra vez a las personas en algunos sectores en sus casas, si bien no medidas a nivel nacional. Y también, pues hemos visto que durante el mes se dieron algunos contratiempos en el desarrollo de vacunas, donde algunas farmacéuticas tuvieron que hacer una pausa en los ensayos que están haciendo, y todo esto genera preocupación y disminuye la probabilidad de ver lo que muchos anticipaban, que una recuperación tipo V, ¿no? Donde caíamos y rebotábamos rápidamente, y esto pues lo que nos está enseñando es que hasta que no tengamos una vacuna o bien controlado el virus, pues esto, la actividad económica no se va a poder retomar con el mismo vigor. Y luego, el segundo conjunto de factores de corto plazo que pondría sobre la mesa y que tú muy bien lo has cubierto esta semana es pues todo el riesgo político que hay, ¿no? Número uno, las elecciones en Estados Unidos. Hicimos un estudio donde encontramos que típicamente 30 días antes del día de la elección, o sea, antes del 3 de noviembre, vemos que la volatilidad en las bolsas comienza a incrementarse de forma importante al mismo tiempo que la moneda de Estados Unidos, el dólar, se fortalece frente al resto de las divisas. ¿Y esto por qué? Pues por la incertidumbre de la elección, ¿no? No estamos seguros de qué políticas se van a implementar y esto genera movimientos en los mercados. Esto viene acompañado de una parálisis, como bien lo has comentado, en el Congreso de Estados Unidos, donde no se aprueban nuevos estímulos fiscales y tiene a los mercados con la expectativa de qué va a pasar. Y ya, finalmente, pues otro tema que no hay que dejar de lado, pero que está muy presente, es que crecen las posibilidades de tener un Brexit duro, ¿no? Es decir, que no se llegue a un acuerdo comercial y que el Reino Unido y la Unión Europea se separen sin un acuerdo comercial, y esto está generando volatilidad en el corto plazo en los mercados, Pedro. ¿Cómo ves? Y yo le agregaría, si me lo permites, que a lo mejor el cambio tecnológico está ocasionando también un cambio en la vocación de la generación de empleos. Hay personas que fueron desde que terminaron su educación, si es que la tuvieron, o cuando empezaron su vida, digamos, de actividad económica, a desempeñarse en un trabajo que a lo mejor ya no existe o que está en proceso de extinción y que ha sacado, fíjate, la cifra de hoy por la mañana de 34.3 millones de personas que van a perder su empleo en América Latina, siendo esta la zona más de mayor desempleo acusado, términos proporcionales con respecto a su población. Esto creo que pone a México y a los países de América Latina en una condición muy compleja, que económicamente pienso que va a ser un lastre cuando se vean los efectos propios de gente con un ingreso más bajo o de plano sin ingreso. Tienes toda la razón, Pedro. De hecho, los estudios muestran que incluso en los Estados Unidos, aquellos trabajos que están relacionados con el que pueden hacer, por ejemplo, las personas que pueden hacer su trabajo desde una computadora, como somos el caso tú y yo, estos empleos se han recuperado muchísimo más rápido que los empleos con menos calificación o que dependen de tener que ir al lugar de trabajo, trasladarse. Pensemos en el sector de la construcción. Es evidente que está este cambio tecnológico que nos está alcanzando mucho más rápido de lo que pensábamos en un momento, está haciendo que pues la gente comience a migrar en la parte laboral, y esto genera preocupaciones precisamente sobre cuáles son los países que se van a recuperar más rápido de esta contingencia sanitaria y de esta caída en la economía.
De hecho, pues también las mismas perspectivas de pronósticos para 2020 y 2021 apuntan a que los países con trabajos más especializados, sobre todo en el sector tecnológico, se van a recuperar más rápido de la crisis que los países, como bien decías, emergentes, entre ellos Latinoamérica, México, que tenemos todavía una gran dependencia de trabajos que tienen la necesidad de que trasladarse en las calles a su fuente de trabajo, y esto pues es evidente que el cambio tecnológico va a ser importante ponernos al día. En esto, Ramón, en el caso de México, por ejemplo, hay una constante queja del sector privado que no hay políticas públicas consistentes con lo que fueron acuerdos previos en el sexenio anterior, como es el caso de las rondas petroleras, como es el caso de la cogeneración de energía eléctrica, como es el caso de la promoción de energías limpias, y por otro lado hay una especie de consolidación de lo que representan las empresas productivas del Estado, como es el caso de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad, que tienen un sobreproteccionismo, pero que tienen una condición pues, de práctica quiebra. O sea, si fuera yo un economista médico, diría, esta empresa ya se murió, y el hecho es que, como diría Galileo, EPUR se mueve, se sigue moviendo, y tenemos un Petróleos Mexicanos que le vamos a dedicar el 40% de los dineros que tienen dispersados para la infraestructura en el presupuesto del año que entra, y esto pone el presupuesto en una condición muy apretada. Sí, definitivamente, estoy de acuerdo contigo, Pedro. La principal condición que se necesita un país para poder crecer de forma vigorosa es que haya certidumbre para los inversionistas, ¿no? Pues ningún proyecto puede jalar si no hay certidumbre. Entonces, mientras mayor certidumbre haya en el país, pues esto debería de comenzar a recuperarse más rápido. Por eso es importante que haya un esfuerzo por todos los sectores políticos para que se brinden justo estas condiciones y podamos retomar la senda de crecimiento. El número 2, lo que dices, pues evidentemente cuando se trata de dineros públicos hay que ser muy cuidadosos e invertir de forma eficiente, y es por eso que en este contexto donde es necesario ahora ser bastante selectivos en qué proyectos se van a impulsar, pues deberíamos de hacer en conjunto toda la sociedad mexicana un esfuerzo para ponernos de acuerdo en qué queremos invertir y hacia dónde queremos ir. Y pues en tercero te diría que la situación de las finanzas públicas es un factor que va a ser muy importante monitorear en 2021, pues no solo para México, sino para todas las economías emergentes. Lo que hizo la pandemia es que aquellos países que dieron estímulos, o incluso aquellos países que dieron muy pocos estímulos, como es el caso de México, pues la simple caída de la actividad económica hace que algunas medidas de disciplina fiscal, pensando por ejemplo deuda sobre PIB, pues se hayan elevado en México desde el 45 hacia el 54%, y esto lo que va a hacer es que el año que entra los países de América Latina y los emergentes en general tengan que ser muy cuidadosos con las finanzas públicas para mantener la estabilidad, mantener los grados de inversión y seguir atrayendo flujos de inversión. ¿Qué podemos esperar de los mercados, el nacional y digamos mercados como los que han venido creciendo, aunque denunciabas tú una baja en las operaciones de esta última semana en los Estados Unidos, Dow Jones, el Nasdaq, Standard & Poor's, pero ¿qué podemos esperar del mercado nuestro, el mercado mexicano, y qué podríamos digamos, el resto de los mercados, empezando por las empresas tecnológicas que han dado obviamente brincos cuánticos, ¿no? Con esta aceleración del proceso digital? Sí, pues mira, justo lo que ha demostrado la pandemia es que el sector tecnológico se está comportando como una parte defensiva, es decir, cuando se implementan medidas de restricción, pues lo que hace la gente es que se queda en su casa y realiza mayor compras por internet o realiza compras justo a estas empresas tecnológicas para poder estar conectados. Pues tú y yo justo hoy, el día de hoy, estamos haciendo uso de estas tecnologías que antes se usaban muy poco. Entonces, en el mediano plazo, el sector tecnológico sigue teniendo una oportunidad bastante importante. Tal vez pensamos que el cambio tecnológico ha sido tan fuerte que ya no queda mucho por descubrir, pero pues no es así. Lo que nos demuestra la historia es que apenas estamos rascando la punta del iceberg en desarrollos tecnológicos. Falta que todo este avance que se ha implementado durante la pandemia llegue a otros sectores, por ejemplo, el médico, donde el desarrollo de la tecnología, mecanismos de inteligencia artificial van a poder mejorar la salud de las personas. Entonces, el sector tecnológico y de salud tiene una gran oportunidad de crecimiento.
Luego, respecto a la bolsa mexicana, pues hasta que no veamos una mayor reactivación de la inversión en México, la bolsa estará fluctuando alrededor de estos rangos que hemos observado, alrededor de los 35, 36 mil puntos, y necesitaríamos una mayor convicción en la parte de inversión extranjera, la inversión nacional, para ver mayores crecimientos, aunque no olvidemos que gran parte de las empresas en México tienen operaciones en los Estados Unidos y por lo tanto sus ingresos están en dólares y están ligados al ciclo de los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, hay oportunidades muy importantes de inversión que cualquier persona que quiera conocerlas puede acercarse con Actinver, obviamente, con nuestros asesores, y con gusto le van a estar informando qué sectores detectamos con mayores oportunidades. Y luego ya finalmente diría algo que has recalcado mucho a lo largo de las semanas, Pedro, es la volatilidad que hemos visto en los mercados cambiarios, ¿no? La Fed hizo un cambio en sus objetivos de política monetaria y esto está generando una elevada volatilidad en el mercado cambiario, donde vemos el tipo de cambio a veces en 20.80 y luego regresarse a 22.60. Esto se debe principalmente a los flujos de inversión de corto plazo que se mueven de un lado a otro, y lo que nos expone es que cuando hay eventos de riesgo como el que Trump no acepte que va a conocer o a validar los resultados de la elección, podemos que estos flujos entran y salen del país reflejándose en el mercado cambiario. Claro, creo que sí. Ramón de la Rosa, un panorama por demás a veces nublado, a veces soleado, como a veces también es la vida, sube y baja, pero con tiempos inéditos que nos llevan a tener, yo espero que haya la confianza en que el trabajo del hombre en la humanidad es lo que va a seguir haciendo que todo suba, y por ello las oportunidades que se presentan en los mercados para poder seguir pensando que estas son las salidas. No se desilusionen cuando vengan bajas, porque estas bajas siempre serán compensadas con el esfuerzo de las empresas. Gracias, como siempre, Ramón de la Rosa, su director de Economía de Actinver, por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias. Gracias, Pedro. Nos continuamos escuchando. Gracias.